Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a aprovechar para repasar un poquitito los aspectos importantes del último tema que estuvimos trabajando, que era la introducción a la electrostática, algunos aspectos importantes que necesito rescatar para que continuemos ahora con el tema de esa otra guía del mes de septiembre. Entonces, para repasar un poquitito, para que nos queden claros los conceptos importantes, habíamos introducido el tema de la electrostática, que hace referencia al estudio de las cargas en reposo. En este caso, un aspecto súper importante es que necesito, porque a pesar de que no las podemos visualizar como tal, ¿verdad? Yo sé que las cargas, cuando yo les hablo de una carga eléctrica, es algo abstracto porque no los puedo enseñar, no puedo agarrar en mi mano una carga y decirles, chicos, esto es una carga. Pero sí, por ejemplo, si ahorita ustedes están ahí en sus casas o están en algún lugar y de pronto el teléfono se les va a apagar, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? No traemos una varita mágica y le decimos cárguese, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el cargador y lo conectamos a un enchufe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el cargador, que el teléfono comience a cargarse, comience a subir su nivel de batería en la energía? Bueno, justamente tenemos que por ese cablecito que conforma el cargador de nuestro teléfono comiencen a fluir unas vamos a imaginarnos que son bolitas, comienzan a fluir una cierta cantidad de bolitas, de puntitos, de cargas, que hacen que justamente nuestro teléfono, en este caso por ser un aparato eléctrico, comience a funcionar, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esas bolitas? ¿De dónde vienen esas cargas? Bueno, resulta que en nuestras casas todos los cables eléctricos están conectados a un cable principal que está conectado a su vez a otro cableado que viene desde, vamos a ver si por acá tengo un dibujito, que viene desde muy atrás, no me acuerdo si aquí les puse un dibujito más o menos. Bueno, por ahí podemos buscar un dibujo de la represa de la planta hidroeléctrica que tenemos aquí en San Carlos, ¿verdad? Bueno, resulta que en ese caso las cargas fluyen desde ese cableado, ¿verdad? Sabemos que en el caso de San Carlos obtenemos la energía, la corriente eléctrica la obtenemos a partir del sistema de la planta hidroeléctrica. Es una transformación de energía de la electricidad de la energía que está en reposo, ¿verdad? En la represa, que es transformada a energía potencial cuando se comienzan a mover las turbinas y que a través de ahí los transformadores la transforman, valga la redundancia, en nuestra energía eléctrica, ¿verdad? Vamos a ver entonces que en este caso la electrostática trabaja con las cargas solamente en reposo, simplemente por el hecho de estar ahí las cargas. Vamos a visualizar que entonces en este caso habíamos estado hablando la vez anterior que los materiales que están a nuestro alrededor, inclusive nosotros como humanos, los materiales pueden algunos permitir el fluido o que fluya la corriente eléctrica a través de ellos, y vamos a ver que hay materiales que curiosamente hacen un corte, ¿verdad? Un aislamiento por completo del fluido de la corriente eléctrica. Entonces, tenemos que los materiales se clasificaban en tres categorías: en conductores, en semiconductores, en superconductores y, todo lo contrario, en los aislantes. ¿Qué significaba aislante o dieléctrico? Bueno, como su nombre lo que dice, justamente, regálenme un segundito, regálenme un segunditito. Ok, listo. Como su nombre lo dice, bueno, obviamente los aislantes lo que hacen es aislar por completo, impiden, llega la corriente eléctrica a ellos, llegan esas bolitas, esas cargas, y ellos no permiten que fluya a través de él. Como tenemos el plástico, los vidrio, esterofón, hule. Mientras que en el caso de los conductores, ya eso sí permiten que fluya la corriente eléctrica a través de ellos, y que ahí tenemos prácticamente, ustedes por ahí lo han visto en la tabla periódica, ahora todos los metales. De hecho, una de las características que tienen los elementos metálicos en la tabla periódica es que son conductores, ¿verdad? Que permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Y por ahí tenemos entonces el oro, tenemos el cobre, entre otros materiales eléctricos que usa el ser humano justamente en todos esos aspectos de la corriente eléctrica.
Luego tenemos los semiconductores, que en el caso de los semiconductores eran materiales que permitían ocasionalmente el paso de la corriente eléctrica y que en ocasiones hacían el papel de aislantes. ¿Qué quería decir esto? Bueno, justamente, por ejemplo, en el caso de los chips que tienen algunos aparatos, como algunas computadoras, tenían ciertos materiales que a cierta temperatura se comportan como materiales conductores, o sea, a través de ellos fluye la corriente eléctrica, mientras que en el caso de que se les bajara la temperatura, esos materiales se comportaban como aislantes. Una maravilla, ahora chivísima. Entonces son materiales que se utilizan muchísimo en muchísimos dispositivos electrónicos como algunas computadoras. Luego teníamos los superconductores, que obviamente es la misma palabra lo dice, ¿verdad? Superconducen la corriente eléctrica. Entonces ahí tenemos algunos elementos, algunas sustancias que a cierta temperatura se comportan como un superconductor, o sea, fluye por completo la corriente eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre el conductor y superconductor? Bueno, resulta que en el conductor, aún aunque ese material permite que las cargas fluyan a través de ellos, hay una cierta interferencia por ahí, entonces no se da una transferencia completa, una fluidez completa, mientras que en el caso de los superconductores, si fluye, como si fuera un tobogán, fluye por completo la corriente eléctrica, las cargas eléctricas, mientras que en los conductores es como si fuera un río. En un río de pronto viene una curva, de pronto hay una piedra, entonces el agua tiene que ir ahí como topándose con ciertos obstáculos que no la permiten que vaya tan rápido, ¿verdad? Mientras que en un tobogán el agua va ahí rapidísimo, ¿verdad? Bueno, ya habíamos analizado que las cargas eléctricas, entonces por ahí estuvimos hablando de que las cargas eléctricas se pueden cuantificar. Yo puedo contar cuántas cargas eléctricas fluyen por segundo, por ejemplo. Y nuestros Copelesca también lo hace de una forma muy efectiva, ¿verdad? Nosotros tenemos un medidor ahí al lado afuera de nuestras casas que mide y cuantifica cuántas cargas eléctricas, por ejemplo, bueno, ahí ellos lo miden en otros parámetros, pero bueno, técnicamente están contabilizando cuántas cargas gastamos nosotros por minuto, por segundo, y después nos lo cobran a final de mes, ¿verdad? Bueno, resulta que esas cargas se comportan, de hecho más adelante vamos a estudiar el tema también del electromagnetismo, se comportan como una forma en la que nosotros hemos visualizado a los imanes. No sé cuántos de ustedes se han puesto a jugar con un imán, pero hemos visto que en ocasiones, dependiendo del lado en el que nosotros estamos tratando de unirlos, ese imán no se une, ¿verdad? Por más que nosotros lo empujemos o lo estripemos, el imán se da media vuelta, se ladea y todo, pero no logramos unirlo, ¿verdad? Bueno, resulta que esto funciona parecido en el caso de las cargas. ¿Por qué pasa eso con los imanes y las cargas eléctricas? Bueno, resulta que se descubrió que las cargas se van a atraer o repeler dependiendo del signo que ellos tengan. Entonces, en este caso, vamos a ver que, déjame un segundito, vamos a ver que si por ejemplo estas dos cargas que están representadas ahorita con el color negro, vamos a decir que ambas cargas son positivas. Entonces, si visualizamos ese espacio aquí entre ellas, está representándose que estas cargas se están repeliendo. ¿Qué significa eso? Que hay una fuerza, porque recordemos que la culpable de todo en el universo son las fuerzas. Si una carga o algo se mueve o se atrae o se repele, lo que sea, siempre es debido a una fuerza, que en ese caso le llamamos fuerza eléctrica o fuerza electrostática. Y en ese caso la fuerza se comporta como una fuerza de repulsión en el caso de las cargas que son iguales. Por ejemplo, si aquí estamos representando cargas positivas en color negro, entonces ambas, al ser positivas, se van a repeler. Mientras que en este caso, si las dos cargas, estas anaranjadas, se está representando que esta es negativa y esta también es negativa, también hay una fuerza de repulsión. ¿Cuál es la forma en la que ellos se traigan? Que haya una carga de un signo contrario junto con la otra que también tenga un signo opuesto. Por ejemplo, una carga positiva con una negativa, estas sí se van a atraer. Por ahí estuvimos analizando también, bueno, por aquí está entonces, bueno, aquí están visualizando cargas neutras, como son el caso de los neutrones, ¿verdad? Que ya ustedes habían analizado en química. Por acá tenemos que estas dos cargas, al ser positivas, entonces se están repeliendo, y que esas dos cargas, al ser una positiva y una negativa, entonces estas se están comportando con una fuerza de atracción entre sí.
¿Qué más estuvimos analizando en el tema anterior? Bueno, por ahí explica un poco cómo se funcionan esas fuerzas en el caso de los átomos, y que habíamos estudiado, ustedes también, no sé si lo recuerdan esto en química, que en el caso de un átomo neutro, un cuerpo neutro, es el que tenía la igual cantidad de protones y electrones, y los cationes surgían por átomos que habían perdido electrones y por eso quedaban con un signo positivo, y los aniones se les llamaban así a los átomos que habían ganado electrones y por eso se les adjudicaba una carga negativa. Por ahí estuvimos analizando 3 formas diferentes entonces de cargar los cuerpos. Habíamos analizado que los cuerpos podían adquirir una carga eléctrica positiva o negativa por contacto. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente si ustedes hicieron el experimento, al momento en el que nosotros tocamos un objeto que tiene carga o que tiene la facilidad de transferirnos una carga, en este caso ese cuerpo iba a quedar con una carga, iba a adquirir una carga. Es una de las formas, que es un efecto que tiene poca duración. Si ustedes lo hicieron ahí, por ejemplo, con un globo, con el peine o la regla, en este caso los electrones que nos salen, al ratito ya él deja de estar con ese efecto, ¿verdad? Por aquí venía entonces la explicación de cómo es que se logran formar los rayos justamente por este fenómeno electrostático. Bueno, dice que las cargas se cargan entre sí al rozarse entre ellas. Entonces una nube por ahí, una carga dije yo ahora, una nube está cerca de otra y entonces al pasar una cerca de la otra comienzan a rozarse y eso genera que adquieren una carga negativa. La nube negativa busca el equilibrio de las cargas. Entonces ellos van a tratar de descargar esa carga, valga la redundancia, que ellas adquirieron. Entonces, adivinen qué van a hacer. Como ellas están cargadas de forma negativa, entonces, ¿qué van a buscar en la parte de la superficie terrestre? Lo positivo para lograr atraerse. Y adivinen qué es positivo en la superficie terrestre. Todo, incluidos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay nubes que están muy bajas y que adquirieron una capacidad de carga? Bueno, resulta que esas nubes, ya voy a devolverme por aquí a leer esto, voy a buscar el dibujito. Resulta que las nubes, al estar cargadas negativamente, van a buscar el sitio más alto, ¿verdad? Porque ellas van a procurar, digamos que hay más cercanía entre un árbol, por ejemplo, y las nubes, o un pararrayos o un techo, ¿verdad? En alguna casa. En este caso aquí se representa una iglesia. Obviamente hay más cercanía, entonces tiene más capacidad de este caso de darse por acá la unión, ¿verdad? La atracción entre esas cargas negativas y las cargas positivas, que son todo en la superficie terrestre, incluidos nosotros. Si aquí hubiese una persona y no está ese árbol y no está esa iglesia, lo más alto que quedaría entonces en esa superficie seríamos nosotros. De manera que adivinen dónde se va a dar la descarga eléctrica. En efecto, en nosotros, ¿verdad? Por eso es súper importante, chicos, cuando hay tormenta eléctrica, que nosotros no busquemos ni refugiarnos como hubo, creo que hace como 4 años o 3 años, que por acá, no sé si fue ahí por San Francisco o algo así, en uno de esos temporales terribles, que una rayería mató, yo no me acuerdo si habían sido como 15 vacas, había matado un montón de ganado de una familia. De hecho era estudiante mía de esa chica, y qué triste, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Bueno, justamente porque todas las vaquitas, ellas no tienen conocimiento de electrostática y ellas buscan refugiarse obviamente de la lluvia, y lo que hacen es irse debajo de un árbol. Y si ese árbol era lo más cercano, en medio de esa rayería, lo más cercano a las nubes, en ese caso es una muy alta probabilidad de que uno de esos rayos vaya a descargar su corriente eléctrica o su carga eléctrica justamente en él, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar, uno, no ser nosotros el punto más alto, por ejemplo, no estar en una plaza, por ejemplo, donde alrededor muchas veces ni siquiera hay árboles, o no estar en un lugar, por ejemplo, hay algunas casillas estas de buses que son metálicas. Bueno, tener mucho cuidado porque es muy probable que si la descarga eléctrica se fuera ahí, por estar el agua, ¿verdad? Todo el suelo y las aceras están llenas de agua, entonces la descarga eléctrica podría llegar inclusive a nosotros. Esa es la forma entonces en la que se dan la formación de los rayos. Por ahí, vamos a ver, ¿qué más tendríamos que tomar en cuenta?
bueno, había otra forma de cargar los objetos que era la carga por inducción, en la cual no hay contacto, no hay fricción, en la cual, no sé si la entendieron por ahí, se da una polarización de las cargas. ¿Qué significa una polarización? Que al acercarle, por ejemplo, ese cuerpo que se ha cargado negativamente en este objeto, todas las cargas positivas se van a venir a atraerse, ¿verdad? Se van a ver atraídas hacia esas cargas negativas y estas otras se van a repeler. ¿Por qué? Porque son iguales a esta. Entonces se da una polarización. ¿Qué significa polarización? Todas las cargas positivas quedan de un lado, un polo, y las cargas negativas quedan en el otro polo. Entonces decimos que este cuerpo está polarizado. Y después lo que hacen es que las cargas negativas, que son los electrones, son los que nos ayudan para poder utilizarlos como corriente eléctrica, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué más. Bueno, y por ahí estuvimos analizando la ley de Coulomb, ¿verdad? Que no sé si a todos logré darles una clase en la cual les explicara qué es esto de la ley de Coulomb, pero bueno, técnicamente era que en este caso existe una fuerza, ¿verdad? De atracción o repulsión entre dos cargas que se encuentran a cierta distancia, y por ahí aparecía la K, que es la constante eléctrica, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro sobre coulombios, que en este caso, recordemos que por ser constante tenemos que aprendernosla de memoria, ¿verdad? Entonces habíamos analizado en esa fórmula que la F era la fuerza electrostática que se mide en newtons, la K, que es la constante, que tiene ese valor definido, que tenemos que aprendernosla porque de aquí en adelante por mucho tiempo todavía la vamos a estar utilizando. La unidad no es tan necesario que se la aprendan, pero sí que sepan que K equivale a 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Si alguno extra quiere aprenderse que se mide en newtons por metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado, pues genial. Y recordemos que la K se representa hacia las cargas eléctricas que se miden en coulombios, y el radio, que es la distancia que se separa entre las cargas y que se mide en metros. Bueno, y por ahí teníamos unos ejemplos que fue lo que ustedes justamente habían analizado en la guía anterior. Ahora vamos a ver que en este caso, me avisan por ahí si se les sigue compartiendo porque pasé de una diapositiva a otra. Entonces me avisan si, vamos a ver, regálenme un segundito para acomodar por acá esto. Bien, vamos a ver que en este caso, en el campo eléctrico, que es el tema que vamos a introducir en esta otra guía, para ver por qué, vamos a ver, por ahí está todo bien, sí chicos, se les sigue compartiendo la presentación. Bueno, no sé por qué no me quiere, aparece ahí una parte abajo, bueno, no importa. Vamos a ver que en el caso del campo eléctrico vamos a visualizar que las cargas, que era lo que veníamos estudiando, las cargas en este caso que eran representadas por una bolita, ¿verdad? Y que en el Sistema Internacional de Medidas los tenemos como una Q, ¿verdad? Que se mide en coulombios. Vamos a ver que las cargas, no sé si ustedes saben o tienen conocimiento de que hay ciertas torres que tienen un cableado que se llaman de alta tensión, que justamente tienen una capacidad de corriente eléctrica muchísimo mayor al cableado, por ejemplo, que está ahí al lado fuera de nuestras casas. Y de hecho, bajo esas torres y ese cableado de alta tensión es prohibido construir. Las personas no pueden vivir en cerca de esas torres o cerca de ese cableado. ¿Por qué? Porque en parte es lo que vamos a estudiar justamente ahorita. El campo eléctrico se le denomina campo eléctrico al espacio que rodea una carga. Vamos a ver que cada una de las cargas tiene un espacio alrededor de sí que se representa en una forma vectorial. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver que en este caso las cargas, por ser positivas o por ser negativas, ese espacio que se representa alrededor de sí es un espacio donde se puede percibir la carga. Ese espacio va a representarse por medio de esas flechitas, ¿verdad? Recordemos que un vector es una flechita y esa flecha va a tener una dirección. ¿De qué va a depender esa dirección? Del signo que tenga esa carga. Entonces, por ejemplo, en una carga positiva, ¿cómo sabes si que esa carga está positiva? Porque las flechitas están hacia afuera. Si, vamos a visualizarlo acá, si
las flechitas estuvieran hacia adentro, entonces eso sería una carga negativa, para que lo anoten por ahí. ¿Okay? Las flechitas se representan hacia afuera cuando la carga es positiva y esas flechitas tienen una dirección hacia adentro, hacia la carga, al ser una carga negativa. Vamos a ver que ese espacio que rodea la carga, donde se hacen sentir la fuerza eléctrica, lo vamos a representar por medio de una E mayúscula. Entonces, cuando hablemos ahora de campo eléctrico, vamos a recordar que estamos hablando de la E mayúscula. Por acá está justamente los que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Entonces, en una carga positiva, líneas vectoriales se van a representar con una dirección hacia afuera, como que salen de la carga. Y en una carga negativa vamos a ver que más bien se representa que las líneas van dirigidas como hacia adentro de esa carga. Y vamos a ver que hay dos fórmulas, para calcular ese campo eléctrico. Vamos a tener una primera fórmula en la cual se divide la fuerza sobre la carga y vamos a tener otra fórmula en la cual se visualiza la constante por la carga dividido entre el radio. ¿Cuáles de las dos fórmulas vamos a utilizar? Cualquiera que ustedes gusten, siempre y cuando tengan los datos. Entonces, por ejemplo, ahí en el ejercicio, creo que es el primero que ustedes tienen ahí en la guía, que ahorita yo creo que no nos va a dar tiempo de ver los ejemplos como tal, pero no importa, si no, en la próxima clase nos reunimos para trabajar las fórmulas. Ojalá de paso ya ustedes las hayan traveseado por ahí un poquitillo y entonces vamos aclarando y verificando si tienen alguna duda. En este caso, ¿cuáles de las dos fórmulas van a utilizar? La que ustedes gusten, siempre y cuando tengan los datos. Por ejemplo, en la primera ejercicio, si no me equivoco, les vienen hablando era la distancia, si no me equivoco, les hablan de la distancia y que sea cierta de una carga, que calculáramos el campo eléctrico, si no me equivoco. Entonces, en ese caso, hablamos de esta fórmula, ¿ok? Si nos están hablando en el ejercicio de una distancia, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Obviamente siempre va a existir una carga, porque es campo eléctrico que rodea una carga, entonces la carga va a estar en las dos fórmulas. ¿Qué es lo que va a diferir? Y el campo eléctrico, pues, por lo que es lo que estamos estudiando. Lo que puede diferir es o que en el ejercicio me hablen de la fuerza eléctrica o que nos hablen de la distancia. Entonces, les repito, si en el ejercicio les mencionan que tienen que calcular la distancia o les dan el dato de la distancia, utilizan esta fórmula de la derecha. Si en el ejercicio más bien les hablan de la fuerza, entonces utilizan esa fórmula de la izquierda. Y el resto es igual a como nosotros hemos venido por ahí trabajando. Entonces, tenemos que la E le vamos a llamar campo eléctrico. Obviamente están las dos fórmulas. Se mide, la unidad de medida de él va a ser Newton sobre coulombios. Esa es una unidad nueva que estamos estudiando porque es una variable nueva que no habíamos estudiado. Entonces, la E representa el campo eléctrico y se mide en Newton sobre coulombios. La F ya la habíamos estudiado, que es la fuerza eléctrica, que se mide en newtons. La Q ya la habíamos estudiado también, que es la carga eléctrica y se mide en coulombios. Y en esa otra formulita lo que aparece acá es la distancia, que se mide en metros, y la constante eléctrica, que ustedes saben que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Por acá, ¿qué semejanzas tiene la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática con el campo eléctrico? Bueno, ambos utilizan la constante eléctrica, ambos varían inversamente con respecto a la distancia y ambos se representan por medio de vectores. Y las diferencias es que la fuerza se mide en newtons y el campo eléctrico en newtons sobre coulombios, mientras que la fuerza utiliza dos cargas. Recordemos que en el tema anterior habían dos cargas siempre, ya sea que hubiese que averiguar una y nos daban la otra o que había que averiguar las dos cargas, pero siempre habían dos cargas ahí contempladas. Mientras que en el campo eléctrico vamos a trabajar solamente con una carga. Es un aspecto importante para que no se pongan ahí a buscar la otra carga en los ejercicios. Y la otra diferencia es que el campo eléctrico no se ve afectado por la presencia de otras cargas, mientras que la fuerza sí, ¿verdad? Obviamente si yo le acerco una carga a otra, ya se puede generar una fuerza ya sea de atracción o de repulsión, mientras que el campo eléctrico no se va a ver afectado como tal. Y por aquí entonces tenemos ya el primer ejemplo. Vamos a ver si está resuelto. Sí, entonces vamos a explicarlo de una vez para que ustedes ojalá aprovechen esta semana para que vayan trabajando de una vez
en los ejercicios ya con las fórmulas explicadas. Bien, vamos a ver, que lástima es que se me perdió el puntero, no puedo visualizarlo aquí, como me aparece esto aquí abajo. Bueno, no sé si les aparece, si pueden visualizar el mouse acá. Dice el ejercicio, calcule el campo eléctrico. Chicos, recuerden que si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y me indican la duda, ¿verdad? Ok. Dice en este ejercicio, calcule el campo eléctrico generado por una carga de 2,3 por 10 a la menos 19 coulombios a una distancia de 3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, en este caso nos están hablando que vamos a calcular el campo eléctrico. Esa va a ser nuestra incógnita. ¿Qué valores nos dieron? El valor de la carga y el valor de la distancia. Entonces, cuando colocamos los datos, vamos a colocar entonces, por aquí faltó la E, que sería la incógnita, ¿verdad? Está aquí la carga, que tiene un valor de 2,3 por 10 a la menos 9 coulombios. ¿Cómo sabíamos que ese dato era la carga? Bueno, porque recordemos que lo que se mide en coulombios son las cargas. ¿Cómo sabemos que 3 por 10 a la menos 2 metros es la distancia? Porque los que se mide en metros es justamente el radio, la distancia, ¿verdad? Y la constante, que aunque si ustedes se dieron cuenta, no viene ahí en el ejercicio, difícilmente, nunca, de hecho, vamos a encontrar la constante en los ejercicios. La fórmula que incluye la distancia sí requiere la constante. Entonces nosotros la anotamos en los datos. Paso siguiente, una vez que hemos verificado los datos, entonces vamos a elegir la fórmula. Entonces, en este caso, recordemos que si nos hablaban de la distancia, tenemos que utilizar esta formulita, ¿verdad? Que es el campo eléctrico, que sería igual a la constante por la carga dividido entre el radio. Y recordemos que el radio siempre por fórmula es al cuadrado, entonces nosotros tenemos que incluir también ese cuadrado, ¿verdad? Una vez que hemos seleccionado la fórmula, vamos a sustituir los datos en ella. Vamos a colocar la constante, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Luego recordemos que cuando no hay un signo de más o de menos, la operación que corresponde es una multiplicación por, entonces aquí sería por el valor de la carga, que tiene un valor de 2,3 por 10 a la menos 9 coulombios, que la unidad de medida mejor no la colocamos acá para que no se nos haga mucho enredo, dividido entre el radio al cuadrado. ¿Cuál fue el valor del radio? 3 por 10 a la menos 2. Recordemos que, ¿por qué utilizamos aquí unos paréntesis? Bueno, porque resulta que en este caso, este dato, por estar trabajando en notación científica, tiene un exponente y además yo necesito elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para que me quede ahí un 2 y poner el otro 2 ahí a elevar también? Entonces, aquí es cuando los paréntesis nos vienen a ser muy útiles, porque entonces yo encierro esta cantidad entre paréntesis y digo que todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado me queda aquí por fuera del paréntesis. Y así es como lo coloco en la calculadora, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a colocarlo en la calculadora para que veamos y recordemos cómo trabajamos notación científica. Voy a poner la otra que es un poco más chiquitita. Regálenme un segundito. Ok, si ustedes tienen ahí a mano la calculadora, entonces los insto a que de una vez vayan colocando eso por ahí para que vayamos practicando todos juntos, ¿ok? No sé si hasta el momento tienen alguna duda, ¿cómo van? Vamos a ver. Bueno, trabajemos con esa que fue la que me abrió, pongámosla por acá. Ok, entonces en este caso vamos a colocar fracción, porque es muy útil ya que vamos a trabajar una cantidad que está en fracción. Que iría entonces 9, ¿verdad? Que ese 9 lo colocamos ahí. Y recordemos que esto que está acá es una notación científica, chicos, y la calculadora, por ser una calculadora científica, tiene esa tecla de esa función. Vean que aquí hay un por, un 10 y una función de exponente. Quiere decir que toda esa cantidad, en lugar de poner un por, un 1, un 0 y luego la función de exponente, nada más colocamos esta teclita que nos resume todo eso. Por ahí no aparece la X del exponente, pero la calculadora sí sabe que va a colocar un exponente. Y vamos a digitar el 9. El 9 se ve grande, pareciera que la calculadora no lo está tomando por exponente, pero ella sí sabe que esa es la función que tiene que hacer con ese 9, entonces no se estresen por ahí. Luego sigue un signo de por, 2,
3, otra vez utilizamos para colocar esa cantidad de notas, esa notación científica, utilizamos esa teclita y luego sigue un signo negativo y el exponente 9. Y abajo vamos a colocar, recuerden que entre paréntesis, otra vez sería el 3 y la teclita de notación científica con un 2 negativo, cerramos el paréntesis y ahora sí podemos utilizar esa teclita para colocar un cuadrado. ¿Por qué no utilizamos esas teclas para colocar exponentes junto con esta? Porque ya aquí la calculadora tiene la función de exponente, de manera que no necesitamos colocarlo acá. De hecho, que si lo hicieron, posiblemente la calculadora les dio error, ¿verdad? Y entonces tenemos por acá que el resultado sería, bueno, por acá está en notación decimal, 23.000. No me acuerdo aquí cómo se pone en esta calculadora la notación científica, no me lo he aprendido. Vamos a ver por acá el resultado, que sería en notación científica, sería, no sé si alguno de los que tiene esa calculadora, creo que era Shift, no, tengo que aprenderme cómo se pone en esa calculadora la notación científica. Bueno, en notación decimal sería 23.000 el resultado, 23.000 newtons sobre colombios, y en notación científica sería 2,3 por 10 a la 4 newtons sobre colombios. Y así sería como quedaría este ejercicio. Pues vamos a detener por aquí la clase y si tienen alguna duda, entonces por ahí quedo atenta para que vayan trabajando la guía. Chao.